investigando y da tranquilidad saber que si algún día un caso nuestro llega a sus manos, va a tener una manera de resolver muy apegada a derecho, pero sobre todo, pues ahora sí con una visión total de los derechos humanos, ¿no? Entonces, tomé estas 2 sentencias de ella por su relevancia. Esta es la que ganó el primer lugar, ella también ganó el segundo lugar este mismo año, es la que vamos a platicar la semana que entra, pero bueno, vamos a enfocarnos en esta del día de hoy. En esta del día de hoy que vamos a estar platicando aquí, pues bueno, tenemos que se trata de, los pongo un poquito en contexto, recuerden que les pongo un poco el asunto, cómo está, para que lo puedan, pues ahora sí tener en contexto de lo que vamos a platicar. Este es un caso que es bien común para quienes están dentro de empresas, las empresas que proporcionan herramientas de trabajo a sus empleados, y cuando estas herramientas de trabajo son equipos de cómputo y correos electrónicos institucionales o que son parte de la empresa. El caso que sucedió aquí fue una chica, una persona que tiene su correo electrónico de Pemex, ella forma parte de Pemex, teniendo su correo electrónico, ella se le hizo fácil, como yo creo se nos ha hecho fácil a todos, pues teniendo un correo electrónico, reenviarse a sí misma una fotografía. Me parece que es de sus hijos, si no es que no tengo mal el dato, pero es de sus hijos porque la sentencia es muy cuidadosa en no reproducir la fotografía, pero es una fotografía de carácter personal. A veces cuando nosotros queremos guardar ciertos documentos y no tenemos a la mano una nube en la cual, o un dispositivo en donde guardarlo, pues todos lo hemos hecho, pues echamos mano del correo electrónico, ¿no? Nos reenviamos el correo electrónico a nosotros mismos a manera de repositorio para guardar ahí los documentos. Entiendo que esto es lo que pasó con ella. Ella tomó su correo electrónico del trabajo para guardar esa fotografía, se la reenvía a sí misma y bueno, la tiene en su computadora. Pemex, el área de Pemex, de donde ella trabaja, el departamento donde ella está, ahorita que vamos a platicar más a detalle, hace una auditoría y encuentran este correo con su fotografía. Entonces, la empresa aduce que ella no tiene permitido utilizar el equipo de cómputo que le dieron como herramienta de trabajo para fines personales. En virtud de esto, le dan una suspensión, le dan mediante un oficio una suspensión de 3 días. Ella promueve el juicio de nulidad contra esta suspensión y es bien interesante porque si bien ella ganó, ella le dieron la razón, la manera en que llegó el tribunal a darle la razón fue algo que ella no planeó, o se ve en su demanda que ella no fue parte de sus pretensiones como tal. Sin embargo, haciendo una perspectiva de derechos humanos, la magistrada tomó una parte de sus argumentos y eso fue lo que utilizó para beneficiarla, ahora sí, para darle la razón. Va a ser bien interesante, lo vamos a ir platicando conforme vayamos avanzando. Entonces, el tema central de esta sentencia es el derecho a la intimidad de los trabajadores en sus herramientas de trabajo y la inviolabilidad a esa intimidad de las comunicaciones, ¿no? Por más que sean empleados, vamos a platicar cuáles son los fundamentos para esto. Empezamos, viene en el contexto que viene dentro de las sentencias, dice que, bueno, este equipo de cómputo le fue asignado en este caso, a la encausada, que están transcribiendo el parte del oficio de Pemex, en donde dice que se advirtió que de la cuenta de correo electrónico que le fue asignada oficialmente, remitió a su misma cuenta oficial un correo con una imagen ajena a sus funciones como servidora pública, y se advierte el contenido y ahí pues se reproduce. En estas circunstancias, tomando en cuenta los elementos probatorios y las conclusiones, acredita plenamente la imputación que le hacen a esta trabajadora en su desempeño como especialista técnico adscrita a este grupo multidisciplinario de servicios y a proyectos de infraestructura de Pemex Exploración y Producción, en razón de que en esta fecha, 4 de julio de 2013, a través de su correo electrónico institucional, si ven, se cubre, pues ahora sí de manera anónima la primera parte del correo, pero el correo tiene como dominio @pemex.com. Esto es importante porque lo vamos a platicar también más adelante.
Pero en este correo que ya con esta terminación de @pemex.com ya se advierte que es una cuenta institucional, envió esta citada imagen que resultó ajena a sus funciones utilizando los recursos que tenía asignados oficialmente. Bajo este contexto, queda de manifiesto que ella ejerció indebidamente el cargo conferido al no haber utilizado los recursos que tenía asignados, como son el equipo de cómputo y el correo electrónico institucional, exclusivamente para el desempeño de sus funciones. Con esta resolución, pues bueno, Pemex emite un oficio con el cual le imponen una sanción administrativa consistente en la suspensión del cargo por 3 días. Esta es la resolución contra la cual ella promueve este juicio de nulidad. Dice también, les pongo también un poquito en contexto lo que nos brincamos aquí porque realmente no me pareció tan relevante como para ponerlo en el material. No obstante, en la sentencia original está, si ustedes gustan consultarlo, en donde está esta parte de las sentencias, que lo platicábamos en el primer programa. Pero al inicio empiezan pues ahora sí que a analizar varias situaciones entre que si había facultades o no. Una de los argumentos que por ahí se fueron analizando y que no fueron parcialmente fundados, pero que es de donde inicia el análisis de la magistrada, es en el hecho de que la promovente decía que el técnico que realizó ahora es que la evaluación y el copiado de su disco duro y que tomó toda esta información para analizarla y que encontró el correo electrónico no tenía facultades, es decir, no tenía ahora sí que la facultad o no tenía el derecho de haberlo realizado, no contaba con una, pues ahora sí ella menciona en la sentencia o en la demanda que ella presenta, menciona que esta persona no contaba con las facultades para hacer eso. Hace un análisis la magistrada de que la forma en que ella plantea esta facultad no es fundada o no trasciende al sentido de la resolución, no trasciende al asunto, porque la facultad al final de esta persona que hizo este copiado de disco duro, pues es una facultad interna que se da dentro de mismo Pemex, ¿no? Es un empleado también de Pemex que tiene como función el hacer este tipo de análisis, este tipo de revisiones, y por lo tanto no es que deba de contar con una facultad como tal o con, ahora sí que otorgada por ley, aun cuando pues institucionalmente pudiera hacerlo, no es algo que legalmente pudiera estar, pues ahora sí que pudiera meritar una sanción o que trascienda a la esfera jurídica de ella, ¿no? Al final es un personal de Pemex el que lo hizo y ya con eso es más que suficiente. No obstante, la magistrada inicia haciendo énfasis en una frase que ella dice en su argumento. Ella dice que no tenían el derecho de haber revisado sus correos. Es lo único que dice al respecto. Aquí lo que llama la atención es que ella, la chica que promueve este juicio, ella no hace ningún análisis a la inviolabilidad de sus comunicaciones, ella no hace especial argumento en eso, ella lo único que menciona es que no tenían el derecho de haberlo hecho, tan simple y tan llano. A partir de aquí la magistrada retoma esta parte y dice que atendiendo a la causa de pedir, recuerden que la causa de pedir también es algo bien importante, sobre todo luego también en materia de amparo, pero digo, también lo habíamos aplicado en los juicios de nulidad, la causa de pedir que se desprende de los argumentos que formuló la actora. En esta sala advierte que la demandante señala que la autoridad no podía revisar sus archivos personales contenidos en el equipo de cómputo y en su cuenta de correo institucional. Tal cual, así como ella lo dice, lo retoman y a partir de aquí es que se inicia el análisis. Dice que no podía. Dice la sala que el entendimiento de este argumento no solo debe centrarse en la referencia a la estricta fundamentación de los actos de las autoridades desde el punto de vista formal, porque ella decía, bueno, es que en la orden o en la instrucción que le dan a este ingeniero que vino a hacer la revisión de mi equipo de cómputo, no está citado algún artículo, que de hecho sí estaba, de hecho la magistrada hace el análisis y dice el artículo que tú dices que no lo faculta sí está mencionado, no es verdad que no esté,
Pero la magistrada muy acertadamente dice, esta fundamentación no solamente se trata desde el punto de vista formal, es decir, no solamente se trata de que hayan puesto el artículo que le daba la facultad, ¿no? Referente a la invocación de preceptos, es decir, no nada más con que venga el número, también no debe limitarse desde el punto de vista material, atendiente a que se cuente con esta facultad, pues todo lo anterior ya había quedado evidenciado en estos análisis que les digo que son previos, ¿no? Que se hizo antes de llegar a esto. Por el contrario, desde el momento en que la actora sostiene que la autoridad no podía practicar una revisión a sus archivos personales y a su cuenta de correo institucional, ya no solamente se encuentra alegando vicios relacionados con competencia de la autoridad como una cuestión formal, sino vinculados con la protección de su derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Entonces, si ven, basta con que la persona dijo no podían haberlo hecho para que ya con eso la magistrada retome esa frase y a partir de esa frase, y tomando la causa de pedir como base, pues bueno, ella comienza todo el análisis. Dice que para dejar claro los hechos relevantes del caso, tienen un acta del 2 de septiembre del 2014, que es parte del expediente administrativo que se presentó como prueba, y consta la práctica de una diligencia a través de la cual la autoridad procedió a copiar el disco duro del equipo de cómputo que la actora tenía asignado. Digo, esto creo que quienes hemos trabajado en grandes empresas es totalmente normal. Es parte de los procedimientos de auditoría interna. Ahora sí, cada institución le denomina de diferentes formas, pero básicamente se trata de que un área especializada, un área de auditoría, pues bueno, se encarga de revisar que efectivamente las herramientas de trabajo, como lo son el equipo de cómputo, el correo institucional, no se esté utilizando para otros fines. No solamente para no incurrir en incumplimientos de trabajo, ¿no? Para no incurrir en que se están realizando actividades, sino también tiene otro propósito, el de vigilar que no exista fuga de información y que no se haya vulnerado la seguridad de la información de la institución, ¿no? Entonces, esos son los propósitos de este tipo de revisiones. Para quien lo ha vivido, quienes lo hemos vivido en instituciones grandes, pues bueno, no es nada extraño. Para quienes no han trabajado en una institución con estas políticas, pues bueno, les platico que así es. Y este tema también va para el interés de aquellos que asesoran empresas o que tienen empresas en donde realizan estas prácticas, ¿no? Para que ahorita que terminemos van a ver que no es nada más tan fácil, no es algo tan fácil de hacer. Ahora dice que derivado se concluyó lo siguiente, que aquí viene lo que vimos al principio, que bueno, esta persona hizo uso de este correo para enviarse a sí misma una imagen que se produce aquí en este oficio. Utilizó su correo con dominio @pemex y pues bueno, con esto toman y quedan de manifiesto, según la autoridad, que ejerció indebidamente el cargo conferido al no haber utilizado los recursos que tenía asignados, ¿no? Como lo son el equipo de cómputo y el correo electrónico exclusivamente para el desempeño de sus funciones. Dice también la magistrada que, de acuerdo con lo transcrito, el origen de estas infracciones radicó en que la parte actora, en este caso la chica, se envió desde su correo electrónico, señalando como su propia remitente y destinataria una imagen no vinculada. Pero partiendo de lo anterior, ella ahora sí que la pregunta, ¿era válido que la autoridad hubiese revisado el correo electrónico de la demandante? Aquí hago una pausa. Me gustaría que hasta lo que hemos visto hasta ahorita, ahorita los elementos que tenemos hasta este momento en esta diapositiva es que sí existió el uso de este correo electrónico y del equipo de cómputo para el autoenvío de esta imagen personal que no corresponde a nada del trabajo. Ya vieron que sí, ya anteriormente en la sentencia sí se hizo oficial o bueno, se verificó que la persona que lo hizo sí tenía facultades para hacerlo. Y pues bueno, le imponen la sanción. La pregunta que hace la magistrada y que le hago a ustedes en este momento y que me gustaría muchísimo leer sus comentarios es, ¿era válido que la autoridad hubiese revisado el correo electrónico de la demandante? ¿Ustedes qué piensan? Sí, no, en su calidad de patrón, en su calidad de que es la institución que le otorga y que es propietaria de estos bienes, porque al final el equipo de cómputo y el dominio, el correo electrónico son propiedad de Pemex, es su patrón y en esa calidad podía haber revisado este correo electrónico.
Los leo, les doy un minutito para ver cuáles son sus opiniones hasta ahorita. ¿No? Bueno. Dice Jackie, en las empresas en las que yo he trabajado nos decían de manera clara que no podías tener nada personal. Efectivamente, Jackie, así es. De hecho, en donde yo también trabajé, que también trabajé en una institución financiera, no, también nos decían exactamente lo mismo, que era totalmente para cero cosas personales, solo exclusivamente de trabajo. Nos dice Adrián que sí es válido.